Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Pueden tomar asiento. Dios les bendice y Dios les ama. ¡Ay! Hace aire. ¿Eh? No. Ya, gracias. ¿Cómo están? Bendecidos. Pero quiero ver las caras que están bendecidos, pues. Bueno, mi hermano Sol, son una sonrisa. Bendecidos. Hija, ahora si no estuvieran, ya no, aquí nos vamos a resbalar de tanta lágrima, yo creo. ¿Verdad? Bendecidos, contentos. ¿Verdad? Porque hoy vamos a ir a votar o ya votamos. Muchas veces cometemos el error. Es un comercial, ¿eh? Nadie va a cambiar el país si no lo hacemos nosotros mismos. Puede estar el presidente que sea, pero si nosotros seguimos siendo corruptos, tirando basuras en las calles, no promoviendo el amor en la familia, el perdón, la paz, la reconciliación, no ser egoístas, no ser envidiosos, puede llegar el mejor presidente del mundo y este país no va a cambiar. Así que, independientemente de quién gane, el cambio verdadero, hermanos, está en nosotros. Tenemos que empezar por nuestros hogares, por nuestras familias. Y de entrada tenemos que empezar por nosotros mismos. Amén. Bueno, pues estoy contento de estar nuevamente este domingo con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Me da gusto verles, oro, créanme que todos están en mis oraciones constantemente. Tenemos ahí una lista. Si tienen peticiones, háganmelas saber. Es bueno que como pastores oremos por cada una de nuestras ovejas, por cada miembro, sus necesidades, sus problemas, sus batallas. Yo le encargo que esté orando por mí, con mucho gusto lo hacemos. Créanme, es parte de nuestro trabajo. Hoy tenemos un mensaje, hermanos, que sé que va a ser de mucha bendición. ¿Por qué lo sé? Porque cada mensaje Dios es el que nos habla. Dios es el que te dice, en el caso, siempre se los he platicado, no sé si alguna vez alguien lo oyó aquí. En la semana oro y le digo, Señor, muéstrame de qué quieres que hable el domingo. Y ¡pras! El Señor me dice, ¿ves? Y yo luego digo, es que yo quería hablar de esto, mejor voy a hablar de esto. Y luego al rato me sale, ¡pras! Te dije que era esto, y vuelvo a ver otra cosa, hijo, no, pues está bien. Como dice, me manda capitán, no gobierna marinero, ¿verdad? Así que hoy tenemos un tema que sé que Dios quiere hablar a nuestras vidas, y nada es por casualidad. Si tú estás aquí hoy, es porque sé que algo Dios tiene para ti. Amén. Así que vamos a orar para comenzar nuestro mensaje, así como está. Padre, gracias, Señor, te damos por este día, por esta bendición, Señor, que nos permites de estar vivos, de estar respirando, Padre. Y como cantábamos ahorita, Señor, te amo más que a mi vida, hazlo parte de nuestras vidas, Señor, que no ocupe nada el primer lugar en ella, Señor, sino tú. Y como dice tu palabra, todo lo demás vendrá por añadidura, Padre. Ayúdame, Señor, si es que todavía no lo eres, el primer lugar en mi corazón, a que lo seas, Padre. Ayúdame a enamorarme, quiero enamorarme más de ti, Señor, cada día. Hazme mostrar tus maravillas. Mi boca y mi lengua esta mañana, y que sea solamente palabra que venga de ti lo que se hable en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Siempre serás mi hijo. Hay dos maneras de ver la vida cristiana. Una que es pues la vida espiritual, ¿verdad? Y una de ellas es pensar. Y es pensar. Bueno, ¿por qué
¿por qué voy a la iglesia? Dirán algunos. ¿O por qué creo en Dios? Automáticamente, clic, muchos piensan que al hacer eso, o sea, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, y automáticamente piensan o pensamos equivocadamente que el pasado ya se borró. Ya fui a la iglesia, ya se me olvidó el pasado. Si bien técnicamente para Dios, ojo, para Dios sí es así, o sea, tus pecados, tus fallas, el Señor dice, yo las arrojo al fondo del mar y me olvido de ellas. Técnicamente para Dios sí. Muchas veces. Y de ahí que cada domingo Dios nos habla, hermanos, sobre precisamente, o nos llama a sanar precisamente estas heridas, ese pasado. Había una frase que se decía que ninguna, no sé si por ahí lo habían oído, que ninguna herida tapada se cura bien, ¿verdad? Dicen que aunque uno se ponga ahí un curita o una venda, no es muy bueno porque no se sanará, porque muchas veces al taparla se empieza a infectar, ¿verdad? Entonces huele hasta un poco mal después. Y que es mejor a veces que cuando tienes una herida te dicen, si estás en tu casa, trata que mejor la herida esté al descubierto para que sane más rápido. Y eso también, mis hermanos, va para todos los órdenes de la vida. Yo creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus golpes, con lo que tú has vivido, porque tú tienes un pasado, todos aquí tenemos un pasado, y en ese pasado hay cosas buenas, pero también hay heridas, hay caídas, hubo golpes. Pero cuando tú tienes esa oportunidad de reconciliarte con esas heridas, tienes también la oportunidad de sanarlas. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, tú y yo no dejamos de ser el niño o la niña que un día fuimos, ¿sí? ¿Alguien de aquí no fue niño? No, ¿verdad? Todos. No nacimos así. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar, porque tiene mucho todo esto que vamos a hablar hoy, hermanos, con nuestra sanidad interior. Sanidad interior. Nuestra ¿verdad? Estima sana. Y que es la única. Necesitas curarte de acá adentro. Si no, no digo que no puedas amar bien a Dios, pero te va a costar un poco más de trabajo. No es imposible, pero sí es difícil. Entonces, la edad adulta tiene siempre sus raíces en la niñez. Ojo con eso. Esas cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos y los no tan buenos recuerdos que puedas tener. Las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma, y yo mantengo esa opinión, mis hermanos, porque aunque ustedes me vean así, yo no dejo de ser el niño que fui, ¿sí? Y quizás ahora tú y yo somos niños en un cuerpo de adulto, unos más adultos que otros, pero somos adultos casi todos. O sea, que soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos aquí hoy, y la ausencia paternal determina de alguna forma de nuestra manera de pararnos en la vida, ¿sí? Lo que hacemos está confirmado incluso por la ciencia, por psicólogos también, por sociólogos también, que cualquier cosa que uno haga en la vida adulta como un patrón de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz que se te hizo en la niñez. Y es por eso la importancia de cuidar a nuestros pequeños. Y mientras yo preparaba este mensaje en la semana, yo pensaba, ¿qué recuerdos habrán atormentado, por ejemplo, a Adolfo Hitler? ¿Han oído hablar de Adolfo Hitler?
el hombre dice más malo que ha habido en la vida. Mató a miles de niños, miles de judíos, y no se tocaba el corazón para bombardear una ciudad. Fue uno de los hombres más malos que ha habido, dice. Pero yo me pregunto, ¿qué recuerdos tendría Hitler de su niñez? No lo justifico, no estoy diciendo, es que Hitler fue malo por esto. Pero yo nunca justificaría a un genocida, Pero yo me pregunto si cuando él fue niño hubo algo, un punto de inflexión o un quiebre que quizás años después repercutió en el adulto que todos llegamos a conocer por medio de la historia. Quizás no, pero ¿qué recuerdos tendría Hitler de su niñez, de su crianza, por ejemplo? ¿Sí? Y así como pienso de él, pienso, por ejemplo, en el lado contrario de Martin Luther King, ¿sí? Un hombre que abolió la esclavitud, por ejemplo, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras interesantes, ¿verdad? ¿Qué habrá delimitado, por ejemplo, la vida de Mahatma Gandhi, un libertador que liberó a un pueblo? ¿Qué habrá hecho, por ejemplo, que Nelson Mandela llegara a ser ese gran ser humano luchando contra la esclavitud de la raza negra? ¿Sí? Pero Mandela también alguna vez fue niño. Y si uno estudia, hermanos, sus biografías, te das cuenta que cuando ellos fueron niños, sufrieron, ¿sí? Algunos se criaron incluso sin padres. Algunos capitalizaron ese dolor, usaron ese dolor para poder bendecir a otros. Fíjate qué diferencia. Otros salieron a la vida con ese dolor, enojados, heridos, víctimas también, pero ellos salieron a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que supuestamente la vida les debe. Y está otro, como yo no fui feliz, yo voy a hacer que tú seas. Que yo creo más que nunca que la presencia o la ausencia de un tutor, de un padre, una abuela, por ejemplo, que nos haya criado, puede originar en nuestras mentes un pensamiento recurrente, un pensamiento a veces hasta obsesivo. Si un padre los abandonó, mamá se fue de la casa, quizás también. Y hay un momento en que el niño piensa, ojo con esto, a lo mejor hay niños que llegan a pensar de esta manera. Hay una historia que se las quise compartir hoy y que me contó un pastor. Dice que una vez estaba dando un consejo a una mamá que se había separado. Esta mamá se había separado y busca al pastor para pedirle un consejo. Y mientras platicaba con ella, el niño estaba a un lado jugando. Cuando la mamá termina de platicar, va al baño y el niño le dice: pastor, mire, no sé qué le haya dicho mi mamá, pero la culpa de que mi papá se haya ido es mía. Porque me decía, si no tú levantas tus juguetes, un día me voy a ir. Y eso me contaba este pastor, que el niño le contó eso. Así que el que se haya ido, decía el niño, tiene que ver con mi desorden. Si te callas, me voy a ir. Si no limpias ahí, te voy a ir a dejar con tu tía. Te voy a dejar aquí solo. Son cosas que van quedando. Y al rato la mamá muere y el niño puede decir: mi mamá se fue por mi culpa, porque ella me dijo que se iba a ir si yo no hacía eso. O sea, el pequeño se había hecho responsable de la separación de sus padres, cuando él simplemente era una víctima pasiva, que no tuvo nada que ver. Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, este niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre
se va a dar cuenta que no se fue por eso. Pero otros crecen, pero su manera de reaccionar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande, lo más probable no es que diga se fue porque yo no levantaba los juguetes, pero su consciente lo más probable es que ahí le quede una pequeña mancha de culpa y diga, quizás poquito, pero quizás sí tuve algo que ver. Y se los digo porque algunos hijos, algunas veces hemos llegado a decir, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Podemos llegar a pensar eso también. Algunos dirán, mi mamá me dijo que fue el embarazo lo que hizo que ellos se pelearan y se separaran. Entonces ellos se separaron por mi culpa. Y muchos cargan esa culpa solo por haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es lo que hace que nunca podamos sanar nuestra autoestima. Un día el apóstol Pablo le escribe al pueblo de Corinto, en Corintios 13, versículo 11, no lo lean, se los leo. Dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y entendía como niño. Él pone interés especial, hermanos, en esta cita a tres palabras. Él dice, hablaba, pensaba y entendía como niño. ¿Sí? Lo cual está diciendo que cuando él empezó a afrontar la vida como un adulto, y a ti y a mí nos llegó ese momento y que dijiste, tengo que empezar a ser adulto. Hubo un cambio de juventud a adulto. Y dijiste, tengo que empezar a dejar de hablar, de entender y de pensar como un niño. A lo mejor no lo has hecho, pero sí lo has pensado. Y cuando yo era niño, yo hablaba porque antes recuerden que casi no se nos permitía hablar cuando éramos niños, ¿sí? Ojo, millennials, si hay millennials por aquí, ¿verdad? Yo no soy millennial, yo soy centennial, pero recuerdo que algo me hacía especial a mi mamá, algo que hacía muy especial a mi mamá era que cuando yo hablaba, mi mamá me ponía atención. ¿Sí? Ojo, mamás. Yo llegaba de la escuela, me acuerdo, y me decía, a ver, Francisco, me llamo Edgar Francisco, pero como mi papá se llama Francisco, pues me dice más Francisco. Y me decía, a ver, Francisco, cuéntame, ¿cómo te fue, hijo, en la escuela? Y eso, hermanos, a mí me agradaba. Me agradaba. Hoy las mamás, no digo que todas, las de Camino de Santidad, no, hablo de otras iglesias, era un pastor que conocía. Hoy las mamás están con el celular. ¿Y cómo te fue en la escuela? ¿De qué? Báñate, ahorita. Y ya no ponen atención a lo que sus hijos están hablando. ¿Sí? Pero eso no es así. Mi mamá gastaba no sé si algunas de por aquí, yo no creo que todas, algunas sí, se acordarán, mi mamá gastaba en comprarme enciclopedias de esas que pasaban vendiendo a tu casa y les dabas 20 pesos cada semana al cobrador. Ya llegué, voy a cobrar la enciclopedia, y me compraba 7 libros así, y me decía, órale, para que te pongas a leer, y ahí está todo lo que, no había internet, hablo chavos, yo sé que los chavos van a decir, de verdad, pues sí, no había internet, no había celulares, no había computadoras, y te tenías que sumerger en libros para encontrar lo que hoy muy fácil encuentras en Google, ¿verdad? Y ahí yo recuerdo que mi mamá estaba en esas enciclopedias y me decía, hijo, ahí está para que leas. Lee mucho para que aprendas mucho. No había celular, no había Xbox, no había Netflix, no había Free Fire, no había Fortnite, etcétera, ni todo lo que termine en night, ¿ya? Y después de leer, me decía, ya que yo me había puesto a leer 1 hora, 2 horas, me decía, perdón, a ver, platícame qué entendiste.
en lo que yo lavo o en lo que yo estoy planchando tus uniformes, siéntate y platícame qué leíste hoy, qué entendiste. Y yo creo que ahí empecé, mis hermanos, a desarrollar mi capacidad narrativa. Es por eso que a lo mejor dicen, oye, les sabe narrar algo, ¿eh? Porque yo creo que ahí mi mamá me preparó, ya me estaba preparando para pastor. Yo creo que porque un día vas a predicar, tienes que ponerte a explicarme qué entendiste. Y ahí estaba yo explicándole a mi mamá, y ya le decía yo, había una vez un elefantito que el papá elefante no le compraba nada, pero la mamá elefante le compraba un balón de fútbol. Y yo le contaba así para ver si captaba la indirecta, ¿no? De que el papá le compraba un balón de fútbol, como que yo también quiero uno. Y al final me decía, qué bonito cuento, pero todo eso es fantasía, hijo, ya vete a bañar. Dice, sí, no la captó. Pero bueno, le contaba esas cosas a mi mamá. Mi mamá siempre fue mi mejor público, ¿sí? Y yo le decía, te voy a contar un chiste, y todavía ni empezaba y ya se empezaba a reír. Y le decía, mamá, no he empezado el chiste. Y me decía, no me importa, como tú me lo vas a contar, sé que va a ser gracioso. Con mi mamá siempre reíamos mucho, nos divertíamos mucho, y eso se lo contaba apenas a mi esposa. La cosa, hermanos, es que yo me sentía importante ante ella. A lo que voy, ¿me están captando? Que tu hijo se siente importante ante ti. Eso es muy importante. Y yo me sentí. Es la palabra, valorada. Jesús, el Señor Jesús, se pasó 7 días sin parar, dicen, se metió al templo y hablaba con los maestros de la ley cuando él tenía solamente 12 años. Jesús ya estaba hablando con los mejores conocedores de la palabra. Y dice la Biblia que los eruditos, es decir, aquellos que sentían que sabían mucho, no podían creer las respuestas de lo que Jesús estaba hablando. Imagínense, Axel tiene 13 años. Bájenle un añito más, que estuviera aquí mi hijo arriba y que nos hablara de la palabra de Dios. Yo creo que todos nos quedaríamos. ¿De verdad? ¿Será cierto lo que ese niño está diciendo? Y yo creo que aquí más de uno diríamos, él no puede saber más de lo que yo sé. Él no tiene experiencia de la vida, yo sí. Mas sin embargo Jesús sabía de lo que estaba hablando en un púlpito, delante de conocedores. 12 años. Y los no podían creer las respuestas de lo que este niño hablaba. Así que eso sana, mis hermanos, el autoestima de un niño. Cuando él puede hablar, ojo, pero que también puede ser escuchado. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba incluso nuestra opinión, y eso no es lo más grave, sino que se ha perdido la capacidad de la poco a poco aparecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Entonces se ha perdido la capacidad de comunicarnos. Yo digo que la mujer siempre está celebrando su feminidad, y las mujeres de aquí no me van a dejar mentir. La celebran. ¿Por qué celebran que son femeninas? Porque se maquillan, se arreglan el pelo. Pero los hombres a veces no celebramos tanto nuestra masculinidad, ¿verdad? A veces somos aburridos. Muchos incluso piensan que con solo eructar muy fuerte o tomarte una cerveza de un trago es de machos. Sin embargo, no es solo eructar, sino decir, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. No me puedo quedar como niño, tengo que crecer, ¿sí? Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos, porque nos decían, quédate callado, quédate quieto, no hables. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón. Y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Muchas personas aquí sufren en silencio. ¿Qué tienes? No, nada. ¿Estás bien? Sí. Quizás no te salen lágrimas acá, pero el corazón sí llora.
no puedes comunicar, te cuesta decir lo que sientes. Se nos graban frases como los hombres no lloran. Y entonces nos marca la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mi mamá no hubiera sido mi público número uno, o incluso el que ella me mandara a trabajar muy joven, bueno, yo siempre digo que me mandó muy joven, tenía 14 años, pero yo sé que hay otros que empiezan todavía más jóvenes, ¿verdad? Yo a los 14 años empecé a trabajar en el sector turístico, en los hoteles. Y me tenía yo que ir a hablarle a la gente que estaba de vacaciones a esa edad, a los 14 años, un año más grande que mí. Y si yo no hubiera hecho de hablarle a la gente que no conocía, a turistas, quizá yo no estuviera aquí pudiéndoles hablar hoy muy tranquilo enfrente, ¿verdad? No hubiera vencido quizás ese miedo a hablar en público. Y cuando yo llego a la universidad y decía, ¿quién quiere exponer? ¿No te da miedo? No. Sí le habla. Que no solo hablaba como niño, sino que también pensaba como niño. Porque lo que para un niño puede ser normal, para un adulto puede ser fatal. Porque el hombre o la mujer que crece y sigue siendo un niño único, lo único que cambia, hermanos, es el precio del juguete. Nada más. ¿A poco no, mujeres? ¿De verdad este hombre no ha crecido? Tiene un patrón de caprichos. Ay, no, no, no. Es que yo quería... Tomando, ¿no? Casi, casi. Y también pasa con las mujeres, ¿eh? No piensen que se salvan. Hay mujeres que aunque se pongan rímel, dije bien la palabra, rímel, porque mi esposa es la que me asesora en esos léxicos, maquillaje, tacones altos, muchas aún así siguen siendo unas niñas caprichosas, donde creen que el esposo le tiene que dar todo lo que papi le daba. Las personas que son así no crecen nunca. Siguen pensando como niño a pesar de tener ahora un cuerpo de adulto. Y cuando sienten que son niños, hermanos y hermanas, un hueco, de alguna manera, el bebedor social que bebe solo en las fiestas porque está contento, es lo mismo que el pordiosero que toma cualquier bebida fuerte envuelta en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete. Porque al final los dos son adictos. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño, y lo tercero dice, yo actuaba como niño, comprendía como niño. Hay una versión que dice, una versión de la Biblia que dice, yo jugaba como niño, porque el comprender es el proceso digestivo de la mente. Lo que al principio pensaba, lo transforma ahora como una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión, hermanos, sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones muchas veces inmaduras. Es como el ejemplo que les di donde decían que si no hubieran nacido sus papás, decía este niño, que si él no hubiera nacido, sus papás seguirían juntos, ¿verdad? ¿Quién te metió esa idea a la cabeza? Yo le preguntaría a ese niño. ¿Quién te metió o quién te puede meter a ti a la cabeza la idea de que por tu culpa tus papás se separan? ¿Cómo vas a cargar tú con esa idea 30 o 40 años, un estrés de esa magnitud en la cabeza? Es peligroso.
porque uno va por la vida como arrastrando cargas muchas veces que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a una conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. ¿Sí? Por su culpa el hogar fue disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicaron porque mis padres también se divorciaron. Ah, caray, yo sabía, como si el patrón viajara genéticamente en la sangre, ¿no? Como si los errores de los padres necesariamente se tienen que repetir en los hijos. Y eso no puede ser. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas que sufren otros niños. En nuestros tiempos, algunos recordarán, ya hablo como los viejitos porque ya estoy viejito, en nuestros tiempos, navegabas con el bullying. Algunos recordarán. Si yo le decía a mi mamá que me había regañado la maestra, ella me decía, algo habrás hecho. O si te peleabas, una vez yo le llegué, acuerdo mucho que le llegué a mi papá con un golpe aquí y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, no, pues me peleé, me pegó un muchacho. Y me dice, ¿y tú cuántos le diste? Ya estaba enojado, yo le dije, no, le di 3, no era cierto, no le había dado uno, pero le tuve que hacer así, y fue que se calmó. ¿Sí? Te decían, ¿te pegaron? Aprende a defenderte. Hoy, ¿qué hace la mamá si el niño te dice, la maestra me regañó? Allá va la mamá a pelear con la maestra, a hablar con la directora, como si nuestros hijos casi levitaran con alitas y una corona aquí, ¿verdad? O si le hacen algo a tu hijo, los apodos. A mí me decían el oso. Luego tiempo en la secundaria me decían el bigote, porque de todos mis amigos yo era el único que ya tenía bigote. Y yo no digo que esté bien poner apodos, ojo, pero aprendimos, hermanos, a defendernos nosotros mismos. No esperabas a que mi mamá va a venir a defenderme. Aprendías a defenderte tú y eso hoy te ha servido a defenderte ante la vida. ¿Y a poco hoy hay alguien de aquí traumado? Digo, de vez en cuando salen por ahí unos traumas, pero no estamos así como medio loquitos, ¿verdad? Claro que en la iglesia tú llegas normalmente y te dicen, hermano, Dios puede hacer que tú olvides tu pasado, ¿verdad? Eres esas frases, esas desgracias. Y ojo, quizás algún abuso que sufriste en tu niñez o en la adolescencia. Alguien te violó o alguien simplemente te manoseó cuando eras niña o cuando eras niño. Ni hablamos cuando un pariente cercano te robó lo más preciado que tenías. Y no, muchas veces no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de ahí, quedas como atorado entre dos pisos, porque a la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego ya se siente mujer con otras niñas, pero a la vez una niña entre mujeres grandes. Y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando la misma familia o los padres le dicen que no diga nada y que se quede callada. Porque eso ni siquiera entra a las estadísticas de las niñas o de los niños violados entre la misma familia. Y van por la vida dolidos o dolidas, llevando esa mentalidad infantil a la vida de adulto. ¿Qué es lo peor? De ahí que a mucha gente le cuesta relacionarse con Dios, hermanos. A veces decimos, ¿por qué no quiere ir a la iglesia?
Si ella dice que quiere a Dios o que cree en Dios, ¿por qué no quiere ir? A veces no nada más es la terquedad. A veces hay algo aquí que te impide pasar por esa regla. ¿Sí? Tú no puedes hablarle de Dios a una persona que tiene heridas ahí latentes en el corazón. Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o verse afectada por ciertos incidentes. No podemos ignorar esto. Pero como el tema no se trata, hermanos, para que digamos, a ver, de aquí hoy vamos a suicidarnos todos al mismo tiempo. No se trata de eso. Porque veo sus miradas de, ay, pastor, como que la vida no vale nada, dijera José Alfredo Jiménez. No, bueno, esa es la enfermedad. Pero vamos a ver mejor ahora la terapia. Es decir, todo esto, ¿cómo reconstruimos esta vida? ¿Cómo quitamos o sanamos esas heridas? Ojalá, yo sé que ojalá tuviéramos una máquina del tiempo y regresar y decir, ¿sabes qué, Edgar? Tranquilo, osito, todo va a estar bien. Es más, ¿sabes qué? Haber confiado más en Dios. Yo debí haber puesto más atención cuando escuché por primera vez, basta el día su propio afán. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. Pero como la mayoría, también yo me llené de ansiedad y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear en la vida. Yo pensaba, hermanos, y se los digo hoy, que iba a quedar tirado como los luchadores o los boxeadores ahí en la lona, por el alcohol, por las drogas. Hoy podía haber querido decirle a ese niño, al osito, todo va a estar bien, campeón. Me hubiera gustado decirle, tus papás no se van a separar, aunque sea para que tuviera esperanzas. A ese niño gordito, a ese joven más delgado, pero no pude hacerlo. Entonces, ¿cómo reconstruimos tú y yo nuestras vidas? Dios no nos deja al azar. Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Hay otra versión que dice, y a los hijos al corazón del Padre. Entonces la terapia es lleva nuestra sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, es mi segunda chance y es mi oportunidad para lograr cosas. No pensemos así. No pensemos así. O como yo no pude ser ingeniero, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Eso no. Porque los hijos no son cartas en blanco para escribir. Los hijos son libros para decodificar. A veces decimos, hijo, tienes que ser ingeniero. Lo que más le emociona. Me refiero a la oportunidad de lograr lo que yo no pude tener cuando era niño. Sanar a mi hijo, eso sí se vale. Sanar a tu hijo te termina sanando a ti. ¿Sí? Amarlo a él, a ella, es sanarte. Yo puedo ver a mi hijo como resultado de una noche de pasión nada más. Hay gente que tiene hijos y eso no los hace hombres, porque un miembro también lo tienen los animales machos y no por eso son hombres. Tenemos que ver en nuestros hijos grabadas para siempre. Es darle lo necesario para que un día ellos alcancen su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decir, empiezas de aquí, de esta altura, no de hasta abajo.
donde empecé yo. Y no es decirle, vas a pasar la misma pobreza que pasé yo, porque en lo posible siempre tratamos que los hijos no pasen la milla de lo que yo pasé. Un buen hijo recorre a veces una milla menos de la que recorrimos tú y yo. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que ellos se sientan bien. Ellos son arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su mamá o su papá. En la Biblia, la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice: este es mi hijo en el cual tengo. No hay cosa más linda que un padre le diga a su hijo: estoy orgulloso, estoy orgullosa de ti. Así tu padre no tenga estudios académicos, no hay ninguna frase, ojo amigos, hermanos, no hay ninguna frase que supere a lo que te digan tus padres. Es la aprobación paternal lo que hace que de repente le pongamos más ganas de lo normal. Es la aprobación materna, bien hecho hijo, lo que hace que uno se levante a las 6 de la mañana, y lo digo por mi esposa, hacerle un sándwich a los hijos, o que a veces deje de comprarse cosas para comprarle a lo mejor una laptop que el hijo necesita. Bien hecho hijo. Cuando uno el rostro de aquel o aquella a la que amamos. Y si ese rostro no está, hermanos, uno se siente mal. Así el auditorio esté a reventar. ¿Sí? Yo siempre recuerdo la cara de mi mamá en los festivales que hacíamos en la primaria, en la secundaria. Mi papá nunca tenía tiempo. Pero cuando crecí, ya era adolescente, y un día mi papá fue a verme jugar fútbol. Ese día corrí como nunca, recuerdo bien. Y muchos adultos hoy siguen dolidos porque su mamá o su papá nunca estuvieron ahí entre los demás cuando buscaron su rostro. Dios le dijo a su hijo: este es mi hijo amado. Y es lo que muchas veces como hijos queremos oír. Hay muchos que lo único que escuchamos es: qué tonto eres, eres un inútil, eres un malagradecido, etcétera, etcétera, etcétera. A muchos les robaron a sus padres el alcohol, pero las necesidades de los hijos nunca cambian. Es doloroso admirar, amar al que no está. Muchos jugaron un partido de fútbol como yo, otros salieron en un bailable sabiendo que no te iban a ir a ver. Otros se cansaron de iluminar ese dibujo que decía te amo mamá o te amo papá, sabiendo que no le iban a dar importancia de pegarlo en el refrigerador. Y muchos un día se cansan de danzar solos en bailables de la niñez, y entonces tiras las crayolas a un costado, ponchas el balón, y algunos compran un arma o se llenan de aparatos como tabletas, celulares, Xbox, etcétera, de cosas que lo conectan con gente que está afuera del hogar. Pero ese vacío los hijos lo llenan de alguna manera. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo, sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenarán las drogas, los carteles o lo que sea. Ustedes dirán: pastor, ¿no cree que
esa aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood, esos que tú y yo vemos en las películas, y piensan que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida. Y un día llega ese Oscar y están parados así en un templete dando gracias por el premio. Llegan a lo máximo, pero no sé qué hay en la cima que los asusta tanto. Y muchos de ellos terminan quitándose la vida en un jacuzzi y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Amor. Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que nada pueda reemplazar esa ausencia, ese dolor. Yo creo, hermanos, que la ausencia de un papá es menos dolorosa cuando sabes que ya murió. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes así aún solo. Cuando no sientes un hogar, cuando te sientes un corazón. Llega un poco tarde a ver a un amigo que estaba enfermo, su gran amigo Lázaro. Llega 4 días tarde, según sus hermanas Marta y María, y le dicen, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Son de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos, miren cómo amaba a su amigo, aún así. Ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces mi idea de un héroe es alguien tan tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad de lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma. La Biblia no dice, hermanos, y Jesús lloró y a partir de ahí se quedó triste. No, dijo, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual. No se puede uno pasar llorando todo el tiempo. ¿Sí? Yo he conocido gente que se la vive llorando por todo. Ay, me salieron piedras en los riñones, me encontraron tierra en el corazón y tengo azúcar en la sangre. Ya oyes, y la oyes y me dan ganas de suicidarme yo. Disfruta, de verdad, lo gozan. Disfruta hablar de enfermedades. Oye, desde ayer me duele el tobillo, le dices tú a ese tipo de personas y te salen, híjole, te van a cortar el pie porque así le pasó a una amiga, ¿no? Y ya te estás espantando. Y no solo es lo que pasó, fue que ayer me torcí al cruzar la calle, es todo lo que me pasó. Por eso me duele el tobillo, ¿no? Hay gente así. Gente que si va al doctor, no sé si conozcan gente así, yo sí. Y si el doctor les dice, ¿sabe qué? No tiene nada, está usted sana. Llegan y dicen, el doctor me engañó, yo sé que tengo algo, a mí la mente no me miente. Le molestó que le digan que no está enferma. O sea, hubiera venido más contenta que le hubieran dicho, usted tiene esto, y a veces dice. Ese doctor, voy a ir a ver a otro, porque ese no sabe. Necesita encontrar uno que le diga que tiene algo, ¿no? Es de verdad. Dices, no puede ser, en vez de que salgas dándole gracias a Dios. Yo creo que hay un tiempo para llorar. Salomón dice, hay tiempo para llorar, para reír, de plantar, de cosechar.
Pero uno no se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, y eso nos demuestra una vez más que Él se hizo carne como nosotros. Pero después ordenó: corran la piedra, y asumió la responsabilidad. Dijo: no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar, y tiene que hacer que esa relación tu hijo quizás tenga solo una oportunidad. Hazlo. Si tienes la oportunidad de tener una relación amorosa con tu hijo o con tus padres, aprovéchala. Si hoy Dios te da la oportunidad de tener una relación con Él y empezar a cambiar tu vida, aprovéchala. Y quizás tú digas: es que mis padres... Viste que tus padres no te quisieron, pero es una sensación de sanarse a sí mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece, ¿eh? Yo amo porque me gusta amar. Entonces no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido. Cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que esté más grave. No puedes quedarte ahí. Se necesitan camas. Hay gente que pasa peores cosas que las que tú estás pasando hoy. Uno tiene que resucitar. Porque a veces, así como su hermano muerto, ya tiene 4 días envuelto y metido en esa tumba. Y sí, cuando estás resucitando algo, muchas veces no va a tener buen olor. Y uno a veces tiene que amar. Si estás respirando, es porque estás vivo. Tienes que aprender esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. Ojo, la gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros también decepcionamos. No se puede ir diciendo: ay, yo voy a amar, pastor, al que no me decepcione. ¿Quién puede decir: a mí nadie me ha decepcionado? ¿Quién puede decir? Nadie. Te va a tocar un día que le digas a una amiga a las 3 de la mañana: oye, quiero hablar contigo, y la amiga te diga: amiga, estoy con mi esposo y en 2 horas me tengo que levantar para hacerle lonche a los niños y a mi esposo. De esas decepciones hasta las más profundas. Hay gente que busca una iglesia donde haya un pastor que no me vaya a decepcionar. De una vez les digo, prepárense, porque alguna vez seguramente los voy a decepcionar. Hay cosas en mí que no te van a gustar. ¿Sabes por qué? Porque soy humano. Y perfecto solo Dios. En vez de buscar amigos, pastores, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. De repente dicen: fui hoy a la iglesia y vengo enojado porque nadie me saludó. ¿Lo han conocido gente así? Hay gente que no viene porque alguna vez vino y dice: ay, a esa iglesia ya no voy porque son poquitos. Y si vuelvo ahí voy a ver a los mismos, son poquitos, ya los conozco. Y otros, su iglesia es tan grande que nadie los saluda. Y dicen: es que nadie me saludó. Entonces yo digo: bueno, esas iglesias hay que contratar a un saludador, hermano, le voy a pagar con darle que salude a todos, váyase a saludar a todos, porque si no la gente se nos va a ir enojada de aquí. Dedíquese a eso, a saludar a la gente. Hermano, uno tiene que empezar a pensar: ¿qué voy a aportar yo? ¿Qué voy a aportar? Lo que espero, ¿qué voy a aportar yo? En vez de quejarse
que no nos conozcan por todo lo que no nos gusta, sino porque somos gente que proponemos. Ojo, porque el pecado de omisión es omitir, es peor que el pecado de comisión, que es cometer. Cuando uno omite amar, como cuando dices, es que si amo, me van a lastimar. Y si amar duele, claro que duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, inflexibles. Y uno a veces tiene que ponerse a pensar, y yo les pregunto, ¿quién tiene de aquí padres perfectos? ¿Quién tiene de aquí un papá perfecto? Como padre o como madre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Uno va criando a los hijos. Hablan, que no pueden escuchar. Mis padres, gracias a Dios, los dos aún viven. Pero he estado en muchos velorios, en muchos entierros. Y he visto a muchos hijos llorarle a sus padres en el ataúd. Cuando quedan muchas preguntas pendientes que no hicieron en vida. Lágrimas al por mayor, lágrimas por los intentos de los padres de proveer lo necesario. Lágrimas por ese amor que nadie te volverá a dar. Lágrimas por esos consejos que ya no vas a volver a escuchar. Pero esos regaños que ahora vas a extrañar, no los valoraste en vida. Oportunidad de despedirse de su padre, de despedirse de su madre en la cama a punto de morir. Ese momento en que te pones a cuentas, pides perdón y piden perdón, y se dicen lo mucho que se aman, pero después parte. Y ahí es cuando muchos se dan cuenta que ya no van a poder hablar más con ellos, hasta que los encuentren en la eternidad. Si es que ambos van al mismo lugar. Y sabes que ahora él o ella están ausentes, pero más triste es cuando él sigue vivo. Cuando está ausente, pero yo decía hace rato por eso, que es peor el sentimiento de orfandad, no es cuando dices yo lo vi partir, yo lo vi morir, porque pues ya pasó, ya murió. Es peor cuando no lo sientes y está vivo. Y sientes que no tienes papá ni mamá, pero sabes que está vivo. Ese es peor. Yo siempre fui envidioso, y no envidia de la buena, porque es que era envidia de la buena. No existe la envidia de la buena. Por eso digo, yo acepto que fui envidioso algún tiempo de esos papás que juegan con sus hijos pequeños, que se tiran al piso y que hacen cosquillas y que se tiran almohadazos, o sea, como en las películas, ¿no? Que les hacen cosquillas, porque yo lo hubiera querido, y tengo siempre en mi mente una tarde que mi papá, no sé qué le picó, y me dijo, gordo, ponte los tenis, vamos a jugar fútbol allá afuera. ¿Qué le pasa a este señor? Y como solo lo hizo una vez, pues no se me olvida esa tarde. Y cuando yo veo a un padre y a un hijo jugando, yo quisiera decirles, valora ese momento, valóralo, deja el celular. Son bendecidos por lo que están viviendo. El verdadero ausente no es el que murió, sino el que está ahí y no vive esto. Esos padres que no tienen nunca un tiempo para jugar con sus hijos, para ver una película, para platicar. Y de repente veo padres que quieren convivir con los hijos y ver una película y el hijo está metido en el celular. No importa cuán deteriorada esté la relación con tus hijos o con tus padres, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar, uno también va a dejar de llorar. Uno se sana a sí mismo.
Yo al menos les he platicado algunos recuerdos que tengo, pero estoy seguro que hay otros que bailaron muchos bailables, jugaron muchos partidos, pero nunca vieron el rostro del papá o la mamá ahí sentados. Mi papá no es cristiano, pero alguna vez, hace años, llegó a ir a una iglesia cuando yo lo invité y le dije, quiero que vayas el domingo porque voy a cantar una alabanza. Eran 7 alabanzas y nos repartían alabanzas. Y a mí me tocó una. Dije, gloria a Dios, ahora me doy vuelo por eso aquí. Dije, no, de aquí soy yo, todas las canto yo. Hoy que no vino la hermana Susi, dije, no hombre, mi mero mole. Pero ese día dije, papá, voy a cantar una alabanza, quiero que vayas a la iglesia. Y él fue, me acuerdo muy bien. Iglesias que he predicado, y luego me dice, es que la iglesia católica dura. Para mí va a ser un día muy feliz el día que yo lo vea sentado. Escuchar muchos aplausos, hermanos, pero uno extraña un aplauso, así haya muchos. Un día el rey David le dice Jonathan, su amigo, a él, mañana es media luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Primera de Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo aunque tenga ganas o aunque a veces tengas que sacrificar tu trabajo, tu negocio, para poder atender a tu hijo un rato, para poder atender a tus padres. Hay muchos hijos que dicen, yo daría lo que fuera por estar frente a frente con mi mamá o mi papá nuevamente, aunque sea solamente 5 minutos, para decirle cuánto lo amaba, para decirle que hoy estoy buscando del Señor, para decirle que hoy tengo un buen matrimonio, para decirle que ya acabé mi licenciatura, para decirle que ya dejé el alcohol. Pero muchos de esos hijos, el día que los tuvieron vivos, nunca tuvieron tiempo para platicar con ellos. Y hoy llenan las tumbas. Hoy muchos quisieran tener largas pláticas con ese ser amado que hoy ya no está. Por eso, si hoy tienes a tus padres, si hoy tienes a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, no importa lo que ellos te digan a ti, tú diles a ellos cuánto los amas. Abrázalos, juega con ellos, hazle su comida favorita. Deja ya de reclamar, deja de echar en cara, de vivir enojado, de vivir amargado y de pensar en ganar y ganar dinero. Que un día nada de eso te vas a llevar. Lo único que te vas a llevar son esos momentos. Por eso, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si está muerto, sé padre para tus hijos. Estás a tiempo de corregir. Sé madre para tus hijos. Dales lo que te hizo falta. Y no me refiero a lo económico, me refiero al tiempo, al amor, a los besos, a las caricias, a los abrazos, a la atención, al cuidado. A veces nos miramos al espejo y nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en aquello que no más a mi mamá. Y sufre. Y sufre. Pero necesitamos empezar a hacer cambios. Y no solamente sufres porque tienes las orejas igual que tu mamá, sino porque te vas pareciendo en el carácter. A veces yo me escucho y yo me digo también a mí mismo, estoy empezando a hablar como mi papá. Y en vez de decir, bueno, soy así, ni modo, digo, no, voy a retener lo bueno de mi padre, lo ordenado. Mi papá es un hombre muy ordenado, muy limpio, muy responsable, pero lo que es malo, lo voy a cambiar. Hay gente que dice, yo no tengo a mi mamá o a mi papá. Bueno, pero sí tienes hijos.
y convertiste en todo lo que deseaste tener. Ayúdanos. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por el divorcio ya, por los abusos, y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo a tus hijos, es eso, a tus hijos. Siempre serán tus hijos. Este mensaje se llamó así: siempre serás mi hijo. Porque el hijo puede estar muriéndose de sida, cambiarse de sexo, ser un drogadicto, pero siempre será tu hijo. Y lo será siempre. Será lo que será, pero siempre será tu hijo. Si no abrazas, no se sana. Cambia ese dolor, lo que ha hecho con la vida, el relajo que ha hecho con ella, porque puede ser que tu hijo sea rebelde, pero te recuerdo que eso no lo heredó de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer de entre los cerdos, dijo: voy a volver con mi papá. Y a mí me sorprende que en la historia su papá nunca le dijo, o han leído ustedes eso, si estoy mal díganme, que el papá le haya dicho: ya ves, te advertí que te iba a ir mal. ¿Lo dice la historia? El padre estaba ahí, ya anciano, parado como siempre, esperando ver si un día ese hijo que malgastó la herencia, la fortuna, iba a volver. La historia dice que cuando él volvió maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, el padre ya mero se salta la reja, sale corriendo a abrazar al hijo. Siempre serás mi hijo. Y lo abrazó. No necesitó nada. Hay un tiempo en que ya es hora, hermanos, de abrir los brazos. Ya es hora. Hay que dar la bienvenida a pesar de las fallas, a pesar de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separan. Más fuerte que lo que te hayan hecho. A veces equivocadamente pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos a la iglesia, si me aprendo la Biblia de memoria. Y Dios te sigue amando, porque siempre serás su hija o su hijo. ¿Por qué lo sé? Porque yo soy padre. Quiero siempre lo mejor para mis hijos. Pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. A veces, así soy hasta con otras personas. A veces también con los amigos. Y si un amigo falla, estamos en las buenas y en las malas. Puede divorciarse, le puede ir mal. ¿Saben por qué? Porque yo no busco amigos perfectos. Porque yo no soy perfecto. ¿Sí? Yo no me puedo pedir, o yo no puedo pedir lo que no ofrezco. ¿Quién quiere ser mi amigo? Me tiene que querer como soy, con mis errores, con mi intensidad. No podemos pedir lo que no damos, perfección. Así que en el hijo pródigo, y yo a veces cuando leo y vuelvo a leer esa historia siempre me digo, ¿por qué el papá no lo regañó? ¿Por qué no lo regañó? ¿Por qué no le dijo, ya ves, te dije que te iba a ir mal? ¿Por qué no le dijo te lo dije? A ver, ¿qué hubieran dicho las mamás de aquí? Interesante reflexión. A ver, el hijo te dice, mamá, les hablo a las de aquí, dame todo lo que me corresponde y me quiero ir a vivir solo, porque ya no te aguanto, mamá. Y solo voy a estar mejor. No quiero que me controles mi vida ya, ni que me mandes, mamá. Y la mamá, sí, vete, a ver si vas a poder mantenerte, lavarte tu ropa. No te sabes ni hacer un huevo, ¿eh? Vas a ver cómo regresas pronto. Vas a ver, ya te conozco yo. Vas a regresar pronto. Se ríen porque saben que es verdad, ¿eh? Y bueno, el hijo se va y la madre lo espera porque lo ama. Sabe que el hijo tarde o temprano la va a necesitar. Después
se quedarían calladas. ¿Verdad? No me digan que todas aquí son las Madres Teresa de Calcuta. Ay, yo amo a mi hijo, pastor, yo no le diría nada. No se quedarían calladas. Ay, mira, ¿cómo vienes? Mira, quiero que te bañes porque quiero que hablemos. Te lo dije. Y hasta con placer les sale eso a ustedes de repente, ¿eh? Yo no digo que un papá no lo haría, ¿eh? Pero lo digo porque también tengo mamá y son así. Y aparte de mamás, son profetas. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Bájate porque te vas a caer. Paz. Te lo di. No, Walter Mercado reencarnada ahí, casi. Y en la parábola del hijo pródigo no sale con él, te lo dije. Él va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo pródigo que tú y yo no sabemos de esta historia? Con esto voy a terminar. Tardé un poco, pero al final entendí qué sabía el padre que tú y yo no sabíamos. A pesar del cuerpo sucio, a pesar del olor putrefacto del hijo de los cerdos, él lo abrazó y se le colgó hasta el cuello, porque él sabía, hermanos, que cuando él tocaba a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo seguramente ya no tenía un papá vivo, y estoy seguro que sus propios errores que él cometió cuando era joven. Y su padre capaz que no lo perdonó y no lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético se repitiera en la familia y él hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día él decidió cortar con eso y lo abrazó. Y quizá el hijo le dijo: papá, huelo mal. Y él le dice: siempre serás mi hijo. Papá, me gasté todo el dinero. Siempre serás mi hijo. Y el papá le dice: ¿sabes qué? Hagamos una fiesta. Mi hijo ha regresado. Preparen la mejor comida. Hagan un buen mole rojo, un agua de horchata, porque es la que me gusta a mí. Cuando ustedes prediquen, ponen la comida que ustedes quieran. Yo ahorita estoy poniendo eso, ¿verdad? Y hagamos una fiesta porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido para siempre, pero siempre será mi hijo. O no sé si son padres, pero de algo sí estoy seguro: eres hijo. Lo que quizás no tengas es un hogar. Puede ser que tengas un corazón sin techo que navega a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60. Pero quiero decirte, y Dios te dice hoy: bienvenido a casa. Siempre serás mi hijo, siempre serás mi hija. A pesar de cómo huelas, a pesar de lo que hayas hecho, bienvenido a casa, hija mía, hijo mío. Aún puedes sentarte en la mesa. No sabes. Porque la religión siempre me ponía muchas condiciones. Alguien me dijo: no, Edgar, así no es. Dios te ama porque eres hijo, seas como seas. Y ya después, por ese mismo amor, tú vas a ir cambiando. Amén. Por amor vas a corregir. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición religiosa o porque soy cristiano. El amor y la fidelidad surgen a partir del amor. Cuando uno se siente amado, y a lo mejor hace tiempo que extrañas ese abrazo de tu madre o de tu padre, el abrazo y que te digan: muy bien, hijo, muy bien, hija, bien hecho, príncipe, bien hecho, princesa. Si tuviste la fortuna de haber tenido padres así, lo recuerdas y te hace falta, porque siempre hace falta. Pero uno no puede estar llorando en la tumba de lo que pasó, de lo que pudo haber sido.
de lo que pudimos haber tenido. Eso ya pasó. Viviste como pudiste y cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién aquí es un padre perfecto? Nadie. Dicen que cuando ya aprendemos a ser padres es porque ya somos abuelos. Dicen por ahí, en aprender a vivir se nos va la vida. La cosa es que uno tiene que enmendar. ¿Qué importa si en esta historia tú eres el padre o eres el hijo? Trata de enmendar, porque tus padres, si los tienes hoy, un día se van a ir como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da hoy una nueva oportunidad de ser ese cómplice, de ser esa amiga. Miren, yo trato, aunque a veces torpemente, ser el papá que yo hubiera querido tener. Trato de que mis hijos confíen en mí y tal vez algún día ellos digan, no fue tan confiable, pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que yo hice todo lo posible por darles valores, por darles educación, amor, cariño, confianza. Voy a tratar de enmendar. No voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, porque sí me faltaron cosas, por los Xbox que no tuve. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar, no de permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. La vida puede ser que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente, entonces seguramente vas a tener cicatrices. Y esas son las que hacen al hombre o a la mujer que eres hoy. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vas a vivir mirando hacia el pasado con tus hijos en un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, y seguramente vas a estrellarte por ir viendo hacia atrás. O vas a decir, mejor voy a mirar, pero voy a corregir y seguir hacia adelante. Tus padres te hablaron, habla con los tuyos. Tus padres no te amaron, tú dales amor. Tus padres no te dieron, rompe ese egoísmo dando, porque eso es lo que tú eres. Y si Dios te está dando hoy, hermano, hermana, una oportunidad de cambiar, eres bendecido. Eres rico, porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando, hazlo. Es porque Dios hoy te ha dado otra oportunidad. Siempre serás su hija, su hijo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Has hablado a tu pueblo lo que creo me has dicho que digas, Señor, lo que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque con tu mensaje tocas heridas profundas, Señor, pero también eres como ese médico que al tocar lastima pero sana, como esa medicina que arde pero sana. Ayúdanos a ser los padres que quizás hubiéramos querido tener. Y ayúdanos a ser mejores hijos para los que todavía tenemos padres, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras fallas porque hemos fallado. Corrígenos, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya en mi mente, en mi corazón y me muestre qué es lo que necesito cambiar. En qué estoy fallando, Señor. Muéstramelo y dame la sabiduría para aceptarlo, entenderlo y corregirlo, Señor. Gracias, Padre, por este día, por este hermoso mensaje, por esta alabanza y por estar aquí reunidos, Señor, para seguirte adorando y glorificando. Y que este próximo miércoles, los que puedan, y si no el próximo domingo, podamos estar aquí nuevamente, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron en este día aquí. Bendícelos, cuídales en su camino a casa, Señor, y por aquellos que no pudieron estar, bendíceles también donde quiera que estén. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, pues creo que ha sido un